Bien, pues vamos a dar seguimiento a esta serie de clases, de charlas, pláticas. Vamos a iniciar con la parte 3 de la fisiología renal y urinaria, que corresponde en este caso a lo que es la función renal. Vamos a checar qué es lo que nos genera la función renal, qué parámetros debemos seguir y cómo es que nuestro riñón debe funcionar de la manera adecuada para que mantengamos esa homeostasis que hemos platicado. Bien, dentro de la función renal tenemos 4 parámetros que son muy importantes, o 4 funciones básicas. Una de ellas es la filtración, la otra es la reabsorción, posteriormente la secreción y finalmente la excreción. La excreción se refiere ya a la eliminación de la orina una vez procesado el plasma contenido en la sangre que va a pasar por aquí, que va a ser filtrado. Lo vamos a ver con detalle, ¿de acuerdo? Y entonces la eliminación de la orina va a estar mediada por la excreción de la misma, pero va a depender de las funciones anteriores. Cualquier alteración aquí en estas funciones, tanto de filtración, reabsorción, secreción y excreción, va a afectar a la función renal. Por eso es que debe haber un equilibrio y un excelente manejo de todas estas funciones en nuestro riñón. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos aquí en la imagen a nuestra unidad funcional, anátomo-funcional del riñón, quien va a llevar todos esos procesos. Como les he comentado, la filtración glomerular, como dice su nombre, va a ser a nivel del glomérulo, de acuerdo, que ya hemos platicado de esta estructura. Reabsorción tubular, que como dice su nombre va a ser a nivel de los túbulos, puede ser en túbulo contorneado proximal o en el distal, también en alguna parte del asa de Henle y de tubo colector. Una secreción tubular, vamos a ver la diferencia en diapositivas más adelante, donde debemos entender que la reabsorción es el paso de esta sustancia de a nivel tubular hacia la sangre, y la secreción será lo contrario, de la sangre hacia los túbulos, para que posteriormente sea excretada esa sustancia o agua, que también puede ser la situación. Muy bien, aquí podemos observar que para que nosotros podamos llegar a la excreción adecuada de todo este proceso, va a depender, o necesitamos aquí de un filtrado plasmático que se va a llevar a cabo en el glomérulo, de las reabsorciones a diferentes niveles de los túbulos renales, como lo hemos visto en sus estructuras, y de la secreción de estas sustancias, que como lo comentamos es de la sangre hacia el sistema tubular. Debemos tener entendido aquí de los capilares peritubulares que hemos comentado, que ya los hemos visto anteriormente. Son muy importantes, por eso es que ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, por qué están diseñados o por qué están anatómicamente puestos, por decirlo así, o ubicados al lado de los túbulos, ya sea del túbulo contorneado proximal o del distal, o bien del asa de Henle. Recuerda que cuando es la asa de Henle, pues la llamamos basa recta. ¿Ok? Perfecto. Bueno, en esta imagen podemos observar, esta ustedes la pueden consultar en Guyton, ¿sí? Esta imagen, y es muy dinámica y muy didáctica a su vez. Miren, esta es la arteriola aferente, la arteriola que está llegando y que va a formar el glomérulo, ¿va? Estamos en la parte vascular. Posteriormente sale del glomérulo y vamos a llamar arteriola eferente. Bien, aquí en el glomérulo o en los capilares glomerulares, ustedes saben que son fenestrados. Es aquí donde se va a llevar el primer proceso, que está marcado aquí con el número 1, que es la filtración. Ahí se va a filtrar el plasma, ¿de acuerdo? La sangre que está llegando aquí. Y posteriormente le vamos a dar seguimiento, porque una vez que ya se filtró este plasma, hay sustancias que quedan en el túbulo contorneado. En este caso será el proximal. Y de aquí, entonces, estas sustancias pueden pasar a los capilares peritubulares, como les había comentado, y este proceso se llama reabsorción, de acuerdo a una reabsorción. Posteriormente, esto va a depender de las funciones corporales o de la situación fisiológica en que nos encontremos. Estas sustancias, o algunas, no todas, van a regresar otra vez de la parte circulatoria
hacia el túbulo o al sistema tubular de la nefrona. Este proceso se llama secreción, ¿de acuerdo? El paso del sistema vascular o del espacio vascular hacia el tubular. Muy bien, para que posteriormente entonces ya finalmente generemos una excreción urinaria, prácticamente lo que será ya la formación de la orina, se tiene que excretar. Y esa excreción, como dice aquí la fórmula, va a depender de la filtración menos la reabsorción, o sea, menos la cantidad que se está yendo hacia la parte vascular, más la secreción, lo que se va a regresar nuevamente al sistema tubular para que sea eliminado. Bien, en esta imagen podemos observar representadas por estos círculos las diferentes sustancias que pueden pasar a través de nuestro riñón aquí en el glomérulo y qué podría pasar con ellas, aclaro, dependiendo de la sustancia. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir la primera, que es de color morado, una sustancia que se va a filtrar, perfecto, se va a reabsorber y solamente va a suceder eso para que siga la circulación. Recuerden que aquí es una circulación arterial y posteriormente se convierte en venosa. Entonces, en este caso de esta sustancia se está filtrando, se está reabsorbiendo y de aquí sigue la circulación. Otro caso, otra situación sería la siguiente sustancia o molécula que se filtra, esta de color azul, se va a filtrar, se va a reabsorber, se va a secretar, es decir, regresa nuevamente al sistema tubular y se va a excretar, se va a eliminar. Entonces lo seguimos nuevamente. Se reabsorbe, se secreta y se excreta. Esto puede suceder con algunas sustancias y también va a depender mucho de las funciones fisiológicas o de la función en ese momento en que nos encontremos, en las condiciones que nosotros en ese momento el cuerpo haga los ajustes requeridos para llevar a cabo esta función, y también va a depender de la sustancia. Vamos a ver otra que por ejemplo es aquí con el de color rojo, donde se filtra esta sustancia, se sigue, no se reabsorbe ni se secreta, pero ya se excreta. Es decir, así como se filtra, aquí la seguimos, la de color rojo, se filtra, se va a eliminar. ¿Sí? Esto puede suceder con algunas sustancias, por ejemplo, como la creatinina. Y ese proceso podemos considerarlo o lo podemos nosotros ubicar con el nombre de aclaramiento plasmático, que vamos a ver más adelante. Otra forma sería seguir esta que es de color gris, que no se filtró, tampoco hubo una reabsorción ni una secreción y se continuó. Es decir, es una sustancia que no pasó por ninguno de estos procesos, pero que el cuerpo la necesita y la va a utilizar de acuerdo a sus funciones y bueno, sigue por la circulación, ¿de acuerdo? Y la de color negro, que está aquí, que vemos que vamos a seguir, que no se filtra, no se reabsorbe lógicamente, pero se puede secretar para ser excretada. Un ejemplo podría ser el agua. Puede ser secretada para que pueda ser eliminada de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Entonces, esos son los diferentes escenarios que nosotros podemos ubicar, o cualquier sustancia puede seguir estos diferentes caminos de acuerdo a las funciones renales que hemos visto. Y deben tener ustedes presente que cualquier alteración, filtración, la reabsorción, la secreción o la excreción, cualquier alteración ahí, la función renal se ve alterada, se ve dañada y entonces hay un problema que tendremos que resolver. Es nuestro glomérulo, ¿verdad? Eso que estoy señalando aquí, el glomérulo. La cápsula de Bowman es lo que está rodeando al glomérulo. Aquí tenemos nuestra arteriola aferente, ¿de acuerdo? Que se va a dar todo el proceso, y la eferente. Entonces notamos que ahí vamos a llevar un proceso de filtración. Las sustancias que se filtran aquí van a pasar entonces al sistema tubular, que sería en este caso el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Para darle seguimiento y entonces llevar a cabo el siguiente proceso, que sería la reabsorción. De hecho, aquí tenemos los dos escenarios donde podemos observar nosotros el espacio tubular. ¿Sí? Aquí está la luz del túbulo renal. Y del lado derecho tenemos al espacio vascular, donde están los capilares peritubulares. Estaremos hablando de reabsorción. O el túbulo puede ser un túbulo contorneado proximal, un túbulo contorneado distal, puede ser una asa de Henle en alguna de sus porciones, ¿de acuerdo? Y ese es el espacio vascular,
¿de acuerdo? Sea un vaso peritubular o de la base recta, si estamos hablando de la asa de Henle, y donde aquí entonces el paso de esta sustancia o de las sustancias del espacio vascular hacia el tubular, entonces estaríamos hablando de la secreción. Perfecto, entonces vamos a darle seguimiento para que posteriormente, una vez que se llevó este proceso, entonces ya seguimos precisamente con la excreción, que sería la parte ya final, donde vamos a eliminar, desde aquí está viendo todo el sistema colector, pelvis-silla, uréter, para poder llegar finalmente a la vejiga y bueno, llevar ya el proceso de la micción cuando pues esto sea necesario. Estamos notando aquí nuevamente lo que es el glomérulo, la cápsula de Bowman, para ver la filtración glomerular. Y recuerden que ya habíamos platicado de estas capas, ¿verdad?, que van a generar una barrera, una especie de malla para el filtrado, y que ciertas partículas van a pasar y algunas no. Y bueno, pues aquí miren, seguimos en el glomérulo, la cápsula glomerular, que sería la cápsula de Bowman. Aquí en el video nos vamos a adentrar a la arteriola aferente, la que va a llegar al glomérulo precisamente. Ese es el endotelio vascular, la membrana basal y los podocitos, que van a formar entre los tres esta red, este sistema de filtración. Y tenemos que este espacio que notamos aquí es aproximadamente de esta fenestra de 50 a 100 nanómetros. Entonces, partículas que son menores a este tamaño, pues obviamente pueden pasar por este orificio, podemos decir, por este espacio, pero no olvidemos que también aquí los podocitos generan otro espacio. Miren, aquí están sus digitaciones, por ejemplo, y entonces el espacio que llegan a generar es más reducido, aproximadamente es de 40 nanómetros. Entonces el espacio se va reduciendo conforme se van superponiendo las capas, por decirlo así, de tal manera que llegan a formar precisamente una red, y el diámetro va disminuyendo. Algunos autores llegan a comentarnos que hasta de 7 nanómetros se llega a reducir por la superposición de todas estas digitaciones, que la finalidad precisamente pues es dejar pasar o no algunas sustancias. Pero no lo es todo. También tenemos otra barrera en este aspecto, que es una barrera electrostática. Todo lo que es la membrana basal, los podocitos y el endotelio vascular tiene una carga negativa. Entonces todas las sustancias que tengan carga negativa pues van a ser repelidas, ¿va? Como bien sabemos. Este caso, por ejemplo, puede ser las proteínas, que tienen una carga negativa, pero si por alguna razón esta barrera no existe, por algún proceso, algún padecimiento, se pierde. Entonces al perderse esta electronegatividad, pues precisamente la molécula se va a filtrar. En este caso, por ejemplo, si hablamos de albúmina, lo normal es que no se filtre. Entonces, si se llega a filtrar en cantidades más permitidas de lo adecuado, pues vamos a tener problemas en la filtración, y entonces vamos a tener albuminuria porque se perdió esta electronegatividad. Entonces, con esto nos queda pues más claro todavía lo que tiene que ver con la filtración glomerular. Y aquí, pues como ven, algunas sustancias se están pasando, algunas otras ya no. Y bueno, aquí hacemos la demostración de este proceso. Bien, vamos a continuar en este caso con la función renal, y ahora vamos a poner atención al plasma. Ya hablamos de algunas sustancias, algunos electrolitos, pero ahora vamos a poner atención al plasma. Y en esta imagen nosotros podemos observar de manera gráfica, otra vez aquí el glomérulo. Aquí está mi arteriola aferente con la sangre que está llegando, y mi arteriola eferente, la que sale. Esa es la cápsula de Bowman, y en este caso se está representando el túbulo contorneado proximal. Bien, ahora, de la cantidad de sangre que llega a mi glomérulo, este volumen plasmático debe ser filtrado. Entonces, del 100% del total que llega aquí de plasma, es filtrado solo el 20%. El resto del volumen, el 80%, sigue la circulación a través de la arteriola deferente. Y entonces el 20% de este volumen del plasma es filtrado. Bien, ese es un factor de filtración. Este factor de filtración
corresponde a un cálculo para llegar a la tasa de filtración de glomerular o índice de filtración glomerular. Esta tasa es de 125 mililitros por minuto, es decir que en un día la tasa de filtración es de 180 litros. De este 20% que se ha filtrado, perfecto, se reabsorbe el 19% o más del 19% de este 20 o de este volumen que se ha filtrado. Entonces es reabsorbido, se vuelve a reutilizar, es decir, pasa a la circulación de tal manera que más del 99 o el 99% del volumen del plasma que entró a los riñones o que entró aquí, en este caso al glomérulo, vuelve a la circulación sistémica, ¿de acuerdo? Se vuelve a ocupar, de tal forma que entonces el 1% o menos del 1% del volumen de plasma que ya se filtró y que se volvió a reabsorber, ¿de acuerdo? Solo el 1% es excretado, eso es el que se elimina. Entonces se vuelve a reutilizar la mayoría del plasma que ha sido aquí filtrado, ¿de acuerdo? Ahora, normalmente para que nosotros podamos tener aquí esta tasa de filtración y se mantenga en este promedio de 125 mililitros, requerimos de un flujo sanguíneo. Normalmente oscila entre 90 y 160 milímetros de mercurio de la presión arterial. El riñón por sí solo se encarga de mantener este flujo sanguíneo y normalmente lo va a estar regulando a través de la arteriola aferente y la eferente. Esos tienen la capacidad de una vasoconstricción o una autorregulación para mantener este flujo sanguíneo renal y podamos garantizar entonces que se lleve adecuadamente el filtrado y que nuestra tasa de filtración glomerular se mantenga dentro de valores adecuados. Muy bien. Ahora, aquí estamos viendo los determinantes de la tasa de filtración. Como les comenté, la arteria aferente está de este lado, tiene la capacidad de contraerse igual que la eferente de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Aquí el punto es mantener precisamente esa tasa de filtración. Sin embargo, hay componentes que se oponen por presiones a esta filtración, de tal manera que la presión ejercida por las proteínas, aquí la vamos a ver, por el agua, por la presión hidrostática glomerular, que está representado por 60 milímetros de mercurio, tiene que luchar, por decirlo así, o tiene que sobreponerse a la presión que ejerce la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, y también a la presión oncótica glomerular de 32 milímetros de mercurio. De tal manera que al hacer este cálculo, al restar estas presiones a la presión hidrostática glomerular, al final de cuentas nos queda una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. Entonces nosotros debemos mantener por lo menos esta presión de filtración de 10 milímetros de mercurio para garantizar precisamente la tasa de filtración glomerular, y esto va a depender también de la autorregulación que tiene nuestra arteriola aferente, la arteriola eferente y las presiones de las cuales estamos hablando en este caso. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí pues bueno vamos a ver que estos procesos que hemos mencionado de filtración, en este caso pues únicamente o exclusivamente la filtración va a ser aquí en el glomérulo, no hay ninguna otra parte, solo el glomérulo. Pero no así la reabsorción. Por ejemplo, la reabsorción se puede llevar a cabo en el túbulo contorneo proximal, en el distal también, en la parte ascendente o del asa de Henle, en el túbulo colector, o sea, en diferentes partes, aunque mayoritariamente está aquí, en el túbulo contorneado proximal. Y aquí están las sustancias que pueden ser reabsorbidas, por ejemplo, sodio, cloro, potasio, calcio, glucosa, urea, ¿de acuerdo? Aquí también, por ejemplo, que están los diferentes electrolitos, la urea, en túbulo distal nuevamente el sodio, el cloro, el calcio, y en el túbulo colector también puede ser reabsorbido sodio y cloro. La secreción de urea puede ser aquí a nivel de la rama ascendente de la asa de Henle, y también aquí no está señalado, pero también hay una secreción de agua en esta porción de la asa de Henle. Entonces, como les comentaba, el 60% de la reabsorción se va a llevar aquí en el túbulo contorneado proximal, ya que sus características histológicas así lo permiten, y podemos ver que aquí en la imagen que la luz del túbulo, y aquí sus células epiteliales tienen
prolongaciones que le dan un aspecto de borde en cepillo, lo que hace que tenga mayor superficie de contacto, y esto garantiza precisamente la mayor cantidad de reabsorción, hasta el 60% de toda esta, o del 60% de lo que se filtra. El 60% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Pero también aquí esta imagen nos permite llegar a otros términos que ustedes pueden encontrar en las literaturas, y que estaríamos hablando de carga tubular. Y la carga tubular pues se refiere a la cantidad de sustancia que pasa de la sangre, es decir, aquí del lecho capilar, hacia los túbulos, ¿de acuerdo? Entonces toda sustancia que pasa del espacio aquí intravascular a través de la filtración y pasa a los túbulos se llama, o lo vamos a considerar como la carga tubular, la cantidad que está llegando ahí, y va a depender precisamente de la filtración y va a depender de la cantidad plasmática de esta sustancia. El umbral renal es la capacidad máxima que tenemos de reabsorción. Si ese límite es rebasado, entonces esa sustancia se va a excretar, se va a eliminar, ¿de acuerdo? Cuando normalmente en unos casos no debería de ser así, cuando se rebasa este umbral. Un ejemplo con la glucosa, cuando se rebasa el umbral renal para la reabsorción de glucosa, entonces esta se excreta. Otro que podemos encontrar es el aclaramiento plasmático, como mencioné en diapositivas anteriores. El aclaramiento plasmático es la capacidad para eliminar una sustancia del plasma. Entonces, cuando se filtra esta sustancia, si no se requiere, debe ser eliminada, y entonces es la capacidad que tiene el riñón de eliminarla y dejar ese plasma libre de esa sustancia. Como les comenté en el caso de la urea, que debe ser eliminada, la que se filtra debe ser eliminada. Muy bien, entonces aquí en esta tabla precisamente vamos a ver ese caso, lo de la carga tubular y de las diferentes sustancias que se están filtrando. En este caso, por ejemplo, si vemos el sodio, nos está indicado que la filtración glomerular, como lo vimos, es de 125 mililitros por minuto. Aquí estamos hablando de minutos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se filtra, 18.125 miliequivalentes. En la orina, su excreción es de 0.13 miliequivalentes, lo que en porcentaje nos representa que el 99.4% se reabsorbió, se volvió a utilizar, pasó al sistema de los túbulos, pasó al sistema. Entonces, casi todo, en el caso del sodio, es reabsorbido, y así con las diferentes sustancias. Aquí lo que quiero que veamos es la glucosa. La glucosa es de 125 miligramos su filtrado, y no debe existir ningún miliequivalente en la orina, ¿de acuerdo? Quiere decir que se reabsorbió el 100%, pero digamos que este es umbral. De hecho, hay literaturas que nos dice que de 126 en adelante, otros de 180 y otros de 160 miligramos por decilitro es el umbral del filtrado glomerular. Claro que esto va a depender de cada persona, esto es individual. Sin embargo, a lo que se refiere es que si nosotros rebasamos este límite, entonces la carga es demasiado. Se va a reabsorber solo lo que se necesita en cuanto a la capacidad, mejor dicho, solo se va a reabsorber la capacidad que tiene el riñón de este proceso, y el resto se va a eliminar. Y entonces nosotros encontraríamos en un caso dado, si estamos rebasando este límite de reabsorción, pues vamos a encontrar en la orina vamos a encontrar glucosa, es decir, vamos a encontrar glucosuria, porque se rebasó el límite de la reabsorción. Muy bien. Y otro dato que vamos a ver en la siguiente diapositiva, aquí es por 24 horas, por ejemplo, lo que se va a filtrar y lo que se está reabsorbiendo y lo que se está secretando y excretando en 24 horas. Y aquí me gustaría que checáramos, por ejemplo, al bicarbonato. Entonces, si aquí hay bicarbonato, ustedes ya se están ahorita preparando, porque esto nos indica que el riñón tiene que ver con el equilibrio ácido-base. Y entonces aquí está su filtrado, su reabsorción, ¿de acuerdo? No hay excreción, y entonces es del 100% esa reabsorción. Y vean aquí lo de la creatinina. La creatinina se filtró en milimoles, 12. Son filtrados. Estos 12 deben ser excretados, deben ser eliminados para mantener una homeostasis o un equilibrio. Si esto no sucede, entonces aquí hay problema con respecto a la depuración de la creatinina,
que obviamente pues también eso es un dato de laboratorio por el cual nosotros podemos valorar la función renal. Muy bien. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la reabsorción tubular? Aquí está un esquema que nos representa cómo cada una de las sustancias, electrolitos, por ejemplo, bicarbonato, óxido nítrico, fosfatos y sulfatos, pasan de la luz del túbulo, este será el espacio tubular, hacia el líquido intersticial y a su vez al espacio intravascular, ¿sí? A los túbulos, a los vasos peritubulares o a la vasa recta. Y aquí están cómo pueden pasar por medio de un cotransporte, transporte activo, por difusión, ¿de acuerdo? Eso va a depender de cada sustancia, cómo es que va a pasar de un espacio al otro. Muy bien, ahora vamos a checarlo aquí en este esquema, está muy representativo y por ejemplo aquí vemos al sodio, esa es la luz del túbulo renal y en los extremos están los vasos sanguíneos, los vasos peritubulares en este caso, y vemos cómo el sodio aquí utiliza un cotransportador para no solamente pasar al espacio intracelular, sino también aminoácidos. Lo mismo pasa con la glucosa. Miren, aquí son receptores que van a utilizar por medio del sodio a la glucosa. Van a pasar del espacio del túbulo hacia el espacio intracelular y luego a la circulación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los fosfatos. Ese es un ejemplo de cotransportador, ¿sí? Este cotransportador pues es para diferentes sustancias, pero en base al sodio. Y aquí podemos ver, por ejemplo, también sustancias o componentes como el dióxido de carbono y el agua que nos van a formar intracelularmente bicarbonato y que va a pasar al sistema sanguíneo para que nos funcione como un sistema buffer, un sistema en el cual nos va a mantener un pH sanguíneo adecuado. Lo mismo pasa con otras sustancias. A nivel intracelular, por ejemplo, sale sodio, entra potasio, ¿de acuerdo? A través de sus bombas de ATP, dependes de ATP, y esa es una manera resumida cómo se está llevando esto a cabo todos los días, todo momento, todos los minutos, todos los segundos a nivel renal. Todo el tiempo están funcionando nuestros riñones de esta manera. Bien, vamos a hablar ahora del asa de Henle, que es una estructura muy particular que está en el riñón. Y vamos a ver aquí el sistema de contracorriente, es decir, un sistema en el cual la misma estructura genera dos corrientes de diferente dirección, como podemos verlo aquí. El túbulo proximal pues va a vertir aquí a través de su estructura, que se continúa con la rama descendente del asa de Henle, todos sus componentes, y esto se mide en miliosmoles. Aquí tenemos 300 miliosmoles, es decir, esas son la cantidad de solutos que están entrando a la rama descendente del asa de Henle. Y vemos que aquí a este nivel, esta rama descendente es permeable al agua, es decir, contiene aquaporinas que va a hacer que entonces se pueda reabsorber agua de aquí, de la luz del túbulo, y se vaya al espacio intersticial. De tal manera que entonces, lógicamente, si aquí se está perdiendo agua, ¿de acuerdo? Entonces aumenta la osmolaridad y de tal manera que al final aquí en la curvatura, precisamente en el asa de Henle, pues la osmolaridad es de 1200, está más concentrada que al inicio, que fue de 300 por la pérdida de agua, por llamarlo así, por el escape de agua, porque aquí existen aquaporinas. Es permeable esta parte del asa de Henle, que es la rama descendente. Y entonces posteriormente vamos hacia la rama, la que va a subir, y entonces esta parte o esta estructura del asa de Henle es permeable, no es permeable al agua, es decir, aquí ya no hay aquaporinas. Entonces el agua que se quedó ya no sale, ya no se puede reabsorber. Lo que va a suceder es que sí se van a eliminar o se van a resolver iones. Los iones sí van a salir iones al espacio intersticial, y entonces la osmolaridad del asa de Henle disminuye. De 1200 ya se vuelve una solución hipotónica, se vuelve hasta 100. Entonces aquí está, vean ustedes la diferencia, ¿no? De 300, cómo entró y cómo sale con 100.
miliosmoles. Y estamos hablando que esta línea que ustedes ven aquí divisoria es la parte de la médula, ¿de acuerdo? Y esta es parte de la corteza renal, que yo les comenté que muchas asas de gel penetran la médula al inicio de los videos, que penetran en la médula, y entonces normalmente la médula por este proceso está más concentrada, tiene más osmolaridad, como podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Hasta 1200 miliosmoles. El vaso sanguíneo viene en sentido contrario, por decirlo así. Aquí viene el capilar, lleva esta circulación, ¿va? Como vemos en las flechas, en sentido contrario a la asa de Henle. Y lo que va a suceder es que estas sustancias que fueron aquí eliminadas entran al espacio vascular, y el espacio vascular entonces empieza a aumentar su osmolaridad. Vean, empieza a aumentar la osmolaridad de 300 a 500, 600 hasta llegar a 1200, que iguala entonces la osmolaridad que hay aquí en el asa de Henle como tal. Y posteriormente el agua que estaba aquí en el intersticio vuelve a entrar al espacio intravascular, y entonces la osmolaridad que estábamos manejando aquí de 1200 va a ir disminuyendo a 900, 600, 500 y 300, porque está ingresando agua que quedó en el intersticio que previamente el asa de Henle eliminó o que sacó, ¿de acuerdo? Acá fueron sustancias, electrolitos, ¿de acuerdo? Que entraron aquí, aumentaron la osmolaridad, pero posteriormente disminuyó la osmolaridad porque está entrando el agua o las moléculas que quedaron en el intersticio, y entonces las sustancias a este nivel se vuelven isoosmolares, 300 miliosmoles, ¿de acuerdo? Excepto por la orina, que ya va hacia, o mejor dicho, el agua o lo que se formó aquí de sustancias y agua para la formación de orina, o lo que se tenga que eliminar en su momento dado, hacia el túbulo contorneado distal, el cual se va a conectar con el túbulo colector para ser eliminado la orina. Entonces esas son las características del asa de Henle, ¿de acuerdo? Con su base recta, ¿de acuerdo? Y ese es el sistema de contracorriente. Perfecto, pues hasta aquí lo vamos a dejar, y entonces vamos a darle seguimiento a lo demás que nos queda por ver, y cualquier cosa pues estamos en contacto. Saludos.